Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos en pleno verano, como veis. Nos podemos adornar con la Vitex, está en su plenitud. Hoy vamos a dedicarnos solamente a hablar de esta poderosa planta. Buenas, bienvenidas a todas. Estoy súper contenta porque vamos a poder hacerle todas las preguntas que queramos a Juan Carlos, que es biólogo, o sea, un enamorado, un flipado de las plantas. Yo solamente me he flipado con una. Vamos a ver. A invitar. Ay, que estoy invitando a Juan Carlos porque me está haciendo como videollamada por Instagram y no es así la cosa. Así que a ver si lo localizo. Un poquito de paciencia, porfa. No sé si es que él no ha hecho entrevistas en directo por Instagram. Ay, botánica curativa. Vale, invitar ahora. Bueno, invitación enviada. Vamos a ver. Hola, bonitas. Un poco de paciencia y enseguida empezamos. Bien. Parece que aparece ya. Ahora me veo con la cabeza cortada. Juan Carlos. Hola, Hola, no te veo. ¿y qué tengo que hacer para que me veas? Ay, Dios mío. Yo tanto no sé. Normalmente invito a la gente o me solicitan y ya sales. ¿Estás enfrente al móvil para que se te vea? Sí. Ah, mira, No, espérate. ahora estamos viendo tu ordenador. Tienes que poner lo que se Pues te vea a ti. entonces tengo que cambiar ¿cómo cambio la panorámica? Ponte el móvil de frente a ti. Ahí está. Ah, ah, Mm. Ahora, las tecnologías, ¿eh? bienvenido. Es un honor tenerte aquí, ¿eh? A pocos hombres invito, pero vamos, los duendes como tú están en casa. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor. Qué guay. Y encima has sido mi profe. Bueno, os presenta Juan Carlos Galvez. Bueno, la parte formal es que es licenciado en biología, está muy formado en terapia como naturópata, en medicina tradicional china. El caso es que es un flipado de las plantas, ¿no? Me parece, tiene buena pinta. Así es. Y tiene una visión bastante amplia y se le ve eso como muy entregado a su trabajo. Entonces, y también ha sido profesor mío en el curso de experta en salud hormonal y ginecología natural del IEN, el Instituto de Estudios Naturales. Y bueno, para mí era un lujo conocer a alguien, pues eso, que no solamente el título, sino que tienes la pasión y que tenemos una visión bastante cercana del asunto, muy, pues eso. Entonces, es crítico y batallero como yo, me parece. No nos conocemos en persona, pero bueno, ya llegará el día. Así que nada, aquí Mm. estamos. Uy, mira, qué suerte, ¿eh? Porque ahora está en flor la Vitex y nada, pues hay que disfrutarla. La voy a disfrutar. Sí, yo me di cuenta cuando me rodeé de la planta, dice la gente, te cambia la cara, me pillo unos colocones, esto de que genera endorfinas o algo, yo pillo una... Por algo me dejo llamar a la Vitex, ¿eh? Al final me parece muy fuerte, pero... Y como ahora hablaremos en la antigüedad parece que se adornaban con la planta, digo, pues hoy me toca. Así que, a Mm. ver por dónde empezamos, Juan Carlos. Qué difícil. Tengo Bueno, pues preguntas de gente que la ha hecho claro, el fin de semana. ¿Te pues das por las lánzame, preguntas? lánzame. Empiezan, a ver,
Bueno, claro, porque hay mucha gente que ha conocido la Vites a través mía, que de eso se trataba. Cuando yo... Todo esto empieza porque la descubro por casualidad y vi que, jo, que funcionaba, ¿no? En mi caso era para dolor menstrual y síndrome premenstrual, dije, ¿cómo puede funcionar tan rápido y tan bien? Bueno, en mi caso, igual no todos los cerebros funcionan en el mío, pero en el mío fue como, se acopló perfectamente. Claro, me dio una parte de rabia de porque, jo, porque culturalmente nadie me lo ha explicado, o sea, porque ni mi madre, que es de plantas, ni nadie, en tantos años, ¿no? De dolores y tal. Y ni siquiera los herbolarios. Por un lado me indignó diciendo, esto no puede ser que nadie lo conozca. Y cuando descubrí que encima tenía estudios científicos, cuando estudié el posgrado de medicina naturista, y que, o sea, que está como medicamento y la podrían recetar, aunque sea para el síndrome premenstrual, pero la podrían recetar, y tampoco, dije, uff, pues aquí hay tarea. Entonces me alegro cuando la gente conoce la Vites a través mía, porque es una de la misión más importante, acompañada de otras cosas. Pero eso, mucha gente no sabe que tiene estudios ni nada, simplemente Ujú. confía en lo que está pasando, ¿no? En la experiencia en el día a día. Y entonces la primera pregunta es esta. Estudios probados de la Vitex, ¿no? Yo creo que era una mujer, no sé si se dedicaba al tema de acompañar a mujeres, tenía pinta de que sí. Y pregunta, claro, como te ve a ti así tan formal, dice, pues nada, cuéntanos si tiene estudios probados la Vitex, o sea que empezamos a saco. Sí, sí. Sí, pues bueno, pues como bien dices, no es que sea de las plantas más, tristemente, no es una de las plantas más conocidas para el uso público, incluso para muchas veces los profesionales que nos dedicamos al tema de la fitoterapia o la terapia herbal, ¿no? Eh, el mundo de la fitoterapia es tremendamente amplio e infinito, podría decir. Cualquier planta es medicinal. Pero cuando vas al herbolario a preguntar por algún remedio, pues de luego no es de las primeras que salen. Incluso en las formaciones de fitoterapia, que tengo que confesar que yo como profe de fitoterapia tampoco la tenía hasta que te conocí un poco a ti, tampoco la tenía un poco en el arsenal porque claro, llega un momento en el que tienes que decidir y poner un filtro y te dejas arrastrar por lo común o por lo conocido o por lo que te ha llegado a los oídos o por lo que lees. Y hasta que no profundizas un poco más y dices, ostras, cuidado, que aquí tenemos algo que es muy potente, pero no está No está disponible. reconocida con la potencia que tiene, porque es cierto que todo ayuda, Claro. una manzanilla te va a ayudar, pero hay cosas que son más potentes. Hmm. Como bien dices, sí que hay estudios, ¿eh? Ya yendo un poco al grano de la pregunta. Los estudios que tenemos son todos en Estados Unidos normalmente o en Inglaterra, que es donde, bueno, ya sabes que en la ortodoxia científica, pues todo tiene que pasar por el filtro de lo inglés, ¿sí? Entonces, hay un portal, el portal que te comenté a nivel personal ya, hay un portal de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos que se llama PubMed. Un Entonces momento, tú, yo te oigo un poco robótico. Estoy intentando bien, pero te oigo un tono robótico. a lo mejor es por los auriculares, me los quito y probamos Vamos a a ver qué probar, tal. porque me resulta como extraño, ¿sabes? Y como va a durar un ratito, pues... A ver, dime qué metal me escuchas ahora. Pues me parece más natural así, más humana, la voz. Bueno, yo me siento hasta raro con los cacharritos estos, era por si facilitaba algo. Pues Bueno, nada. pues como te comentaba, la fuente que tenemos para adquirir estudios científicos serios, avalados, es un portal de Estados Unidos, de la Biblioteca de Salud de Estados Unidos, que es PubMed. Entonces tú, cuando te metes en el portal de PubMed, que viene de publicaciones médicas, entonces te aparece un buscador y tú con la que pones ahí cualquier planta, cualquier remedio homeopático, tú pones el buscador y te aparece un listado completo de todo lo que existe que esté publicado a nivel científico. Científico Pues ya el sabemos que... idioma también, ¿no? Porque hay mucha mujer en China. Es que es curioso lo de la Vites también, ¿eh? O sea, cómo se expande y la familia que tiene. Bueno, ahora Sí, hablaré. bueno, claro, el Vitex, bueno, es el género Vitex, pero que luego tiene pues Claro. representantes en todo el mundo, pero nuestra protagonista, por así decirlo, del día y tu protagonista de vida, Sí. pues es una planta tiene un crecimiento muy limitado a nivel de la cuenca del Mediterráneo. Es una planta muy mediterránea. Eso hace que su crecimiento enfocado al entorno mediterráneo hace que a lo mejor no sea una planta muy conocida
en ámbitos un poco más anglosajones o vaya, que no es como la salvia o el romero, que puede ser que sea una planta un poco más cosmopolita y que ha llegado a boca de mucha gente, ¿no? Estudios científicos existen, tenemos acceso a ellos, hay que traducirlo del inglés, lo único, y como digo, en el portal te aparecen más de 300 estudios dedicados solamente a la planta en cuestión. Luego hay que cacharrear y hacer un filtro para ver esos ensayos clínicos, si son metaanálisis, el abstract, las conclusiones, el material y métodos, pero existe. Lo único que hay que buscarlo. Este es el gran problema que tenemos muchas veces cuando se dice, no, es que no está demostrado científicamente. Perdona, a lo mejor no te has molestado en buscarlo, pero estudios hay y bastantes. Hago un guiño también un poco. Pocos, debería haber más y mejor hechos. Porque a veces las conclusiones es verdad que son una locura. Sube no sé qué, baja no sé cuántos. Claro, nadie entiende. Luego sí que hay gente que dice, sí, es que es reguladora, pero para demostrar... Claro. O sea, yo he tenido mis movidas hasta que la he entendido. O sea, yo ahora puedo hablar que he entendido la planta, pero que al principio te haces un lío tremendo. El que sube, que baja, que aquí, que allá. Claro, esto pasa con muchísimas plantas. Todas las que se llaman adaptógenas, claro. El término de adaptógeno no implica que vaya a estimular, ni implica que vaya a inhibir, implica todo. Te va a estimular cuando tenga que estimular y te va a inhibir cuando tenga que inhibir. Entonces, y eso, muchas plantas dicen, sube la tensión. Pues no es que suba la tensión sí o sí, es que la regula. Entonces, quizás sea bueno para la gente que tenga hiper e hipo. Entonces, el concepto de adaptógeno o modulador es básico porque si no nos hacemos un cacao y ya la metemos en el cajón de siempre estimulantes o siempre inhibidoras cuando nos estamos perdiendo la mitad de información. Es como sería ver solamente una cara de la moneda, ¿no? Sin ver las dos. Es como ver la realidad en cuadrícula y si miras para un lado te pierdes el otro, es una locura. Para mí es súper importante que lo has dicho de adaptógena, porque yo te juro que cuando vi la definición de adaptógeno digo, es que es esto, pero está prohibido, y lo digo, está prohibido decir que una planta es adaptógena en Europa. Está prohibido. Y antes lo ponía hasta en la web, arriesgándome, porque realmente no podía... Lo que pasa es que yo veía las cualidades y las cumplía. Y yo me arriesgaba porque con mi afán de darla a conocer y de dignificarla, me he arriesgado legalmente mogollón, hasta que ya estoy acortando porque digo, me van a crujir y ya tengo una infraestructura montada que no es ya mi vida. Toda la gente que vive del ginevitis es como la lío parda, ya me puedo escapar al Caribe. Un trabajo de responsabilidad ya colectiva, ¿no? Ya por proteger también lo que estamos haciendo, pero que está prohibido, es muy fuerte. O sea, es que yo me doy cuenta de eso al meterme en este mundo, de decir, venga, voy a hacer un complemento alimenticio, parece una cosa tonta, aparte de que arriesgamos solamente a una planta y a un producto, lo complicado que es, o sea, cómo te acecha la industria, cómo te acecha, es como, está todo súper mirado, como por decir no sé qué, no sé cuándo. Yo digo mucho porque me lo miro mucho de que poder decirlo, no puedo así, pues voy a poner el asterisco para que diga no sé qué. Todos los estudios sí que están, lo que pasa es que en la web hay tanta información, vamos a hacer una web nueva donde pero han estado siempre, la bibliografía de los estudios ha estado siempre en nuestra web. El tema es que, claro, no puede estar todo visible porque tienes que priorizar. Y lo que sí que me comprometo igual, para mí hay pocos estudios, ya te digo, pero luego lo que hay, pues ir publicando aunque sea en redes o que la gente lo vaya viendo. Porque para mí hay poco porque creo que tiene muchísimas más aplicaciones, pero no hay interés. Esa es la cosa, ¿no? ¿Quién va a pagar? Claro, yo no sé cuánto costaría pagar un estudio, algún día igual me lo planteo, pero es como, ¿sabes? Para que se haga un estudio bien. Aparte, el placebo en una tintura es imposible directamente, o sea, tengo que hacer otro tipo de estudios que, bueno, lo tengo pendiente. Y hasta le cambio el género, era el Vites, yo le llamo la Vites, ya le cambio el género, hago lo que me da la gana. Y sabes por qué se llama ginevitis, ¿no? Ahora vamos a la segunda pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, yo paso consulta, pero yo no puedo decir que tengo pacientes, lo tengo prohibido. La palabra no puedo, cliente, ¿no? Claro. Y no puedo, tengo que decir cliente. No, claro. En realidad, dentro no me da la gana de decir cliente, sinceramente, porque no lo siento como un cliente, lo siento como, bueno, pues una persona que tengo que ayudar y el término que yo conozco que más se ajusta a la realidad, pues oye, pues es paciente, le guste a quien le guste o que no le gusta a que no le guste. No puedo decir que es... Paciente o algo así, paciente o algo así, te lo inventas. Sí, pues estamos en esta tortura lingüística, semántica de limitar para intentar frenar. Es un poco la guerra de guerrillas esta que bueno, pues también te digo una cosa, nos mantendrán con el hacha en pie constantemente. Entonces, que... Yo siempre digo que existe una justicia divina. Digo, los que hacemos cosas buenas estamos protegidos y ya está. O sea, como conciencia tranquila. La segunda pregunta, bueno...
¿Cómo y dónde actúa? Bueno, qué bien, porque lo vas a explicar tú, no yo. Toma. Si ves que, bueno, yo aportaré lo que vea. No, hombre, a ver, de la planta estoy seguro que tú conoces más que yo porque tu vida gira en torno a eso, es un punto de inflexión en ti. Entonces, yo a lo mejor, bueno, a lo mejor te puedo complementar bueno, en esta directillo que estamos haciendo, quizás donde más puedo poner de mi grano de arena es un poco ese mecanismo de funcionamiento, o al fin y al cabo, como doy clase de fisiopatología y demás, pues son términos que para mí son muy familiares, ¿no? Pues actúa a nivel, fíjate, en la planta no se ha encontrado ninguna molécula que tenga una acción hormonal como tal. O sea, en las plantas hay algunas moléculas que se llaman fitoestrógenos, que las tiene, por ejemplo, el trébol, las tiene la soja, la tiene la cimicífuga, el lúpulo. ¿Qué significa que sean fitohormonas o fitoestrógenos? Bueno, pues que es una molécula muy parecida a un estrógeno, es tan parecida que cumple la función del estrógeno. Entonces el cuerpo como que, vamos a decir, que se confunde y coge el rol, sin ¿Y es serlo. lo que pasa con los estrógenos de la píldora o con los estrógenos de todos los disruptores endocrinos, ¿no? Es decir, Por ejemplo, pues yo sí que exactamente. tenía referencias de que contenía fitoestrógenos del tipo beta, la Vitex. Pero no se ha demostrado. Claro. La acción que tiene es a través, fíjate, de sustancias volátiles a nivel de terpenos. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué terpenos? Estamos hablando casi de aromaterapia. Estamos hablando de moléculas sumamente pequeñísimas que actúan a nivel de sistema nervioso, concretamente en una glándula que se llama la glándula pituitaria, o lo que es la hipófisis, que es el control regulador, el centro energético de todo el sistema endocrino, el sistema hormonal. Se puede decir que es la llave donde se producen los primeros cambios. Entonces, como digo, según los estudios, porque yo, claro, no soy el dueño de los... Esto ya actúa. Es que tiene un olor súper potente. Yo no sé si en el Botánico de Madrid está la Vitex allí. Pues mira, yo estuve trabajando durante 7 años y realmente había plantas del género, pero el saguatillo como tal, yo estando presente no fui consciente de que, no digo que no estuviese, pero por lo menos yo no era consciente, yo no era consciente de que estuviese. Tengo que decir que en el Emairrio sí. En Mairrio, todos los que vivan en Madrid, bueno, ya sabrán Mairrio, que es ese jardincito que han hecho paralelo al Manzanares, pues a la altura pasada de Puerta Toledo, en la orilla de la izquierda, han intentado recrear un poco lo que sería un matorral mediterráneo ligado a ríos o a ramblas. Y entonces hay unos ejemplares interesantes de 2 metros. En el Mediterráneo están bien. También Sí, están bien. Más suave, pero... Sí. Luego, si quieres, comento alguna cosilla más de la biografía, o la biología, mejor dicho. Por terminar de comentarte claro, lo del... de cómo funciona, de cómo actúa. Claro. Entonces, esos terpenos actúan a nivel de la hipófisis, y en la hipófisis es donde se van a generar las primeras prehormonas que tienen que ver con el ciclo regulador de la mujer, o bueno, del hombre, me da igual, hormonas sexuales, ¿no? Entonces, en la hipófisis se van a generar, la hipófisis tiene como 2 partes, una que se llama adenohipófisis, que es la parte anterior, donde se originan hormonas que seguramente conoceréis, que es la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que son importantísimas para que en el folículo se empiece a desarrollar lo que va a ser el futuro óvulo. Y luego la hipófisis tiene otra parte, justito detrás, que se llama neurohipófisis, que genera prolactina, que está implicada, por ejemplo, en la formación o en la fabricación de la leche en la lactante. Entonces, el mecanismo de acción de esos complejos terpénicos actúan a nivel de controlador hormonal y van a, de alguna manera, a calibrarse o a reajustarse todo el ciclo hormonal o todo el enfoque hormonal que viene a posterior, como son los estrógenos, como son el cuerpo lúteo, como es la propia prolactina. Uno de los problemas... Por favor, no te olvides de la progesterona, que es muy importante. No, claro. Pero la progesterona, obviamente, es que hay infinidad de hormonas, ¿no? Además que están todas muy engranadas en un mecanismo como si fuese un reloj suizo. Si una falla, pues ya altera el resto, ¿no? Entonces, muchos de los problemas, o se puede decir que el saguatillo, pues como que se le conoce sobre todo por aliviar el síndrome premenstrual y asociado a dolores en la glándula mamaria, lo que es la mastodinia y demás, que están asociados pues se ha comprobado en medicina por lo menos, que ocurre en mujeres en las que tienen un exceso de prolactina, tienen un pico de prolactina.
Entonces, lo que va a hacer el VITES es generar una... A nivel un poco hormonal, funcionaba como ese volante como que os comentaba, pero también es precursor de una especie de proteínas dopaminérgicas que se van a meter como en el receptor de la prolactina e impide que tenga una acción excesiva, de tal manera que los niveles de prolactina, ¡pum!, van a bajar. Al controlar un poquito la hormona folículo estimulante y la hormona Claro, si luteinizante, no hay extensoplactina no ocurre nada. O sea, de hecho, tradicionalmente se usaba como galactógena, que servía para, ¿no?, para estimular la producción de leche. Por eso decimos que es como... hay una inteligencia ahí, me parece increíble. No y además sé, la naturaleza... muy ¿El qué? misteriosa. Ya, Es ya, una, ya. Querer explicar cosas que a veces es que dices, no sé, pero es que es una inteligencia muy grande. ¿Cómo sabe el ginseng que a esta persona le tiene que hacer esta acción y a que a otra persona, siendo la misma cantidad, la misma planta, el mismo extracto, lo mismo lo que sea, pues a esa otra persona le hace el efecto distinto, pero el necesario y particular individualizado para esa persona? Es una Pues hay pasada. veces que desde la ciencia y de la biología, de la bioquímica y lo molecular, hay cosas que de verdad no se pueden explicar. Simplemente hay que maravillarse y decir, ole, menos mal y gracias. Menuda Porque ingeniería, ¿no? Menuda ingeniería, sí, sí. Total. ¿Qué más? Bueno, yo quería, sí, el tema de las preguntas. Ah, bueno, el súper temazo de... Bueno, en sí, iba una pregunta unida que decía, ¿cómo ayuda en el sistema sexual femenino? ¿No? Como, claro, te has explicado cómo actúa, es una continuidad. Explícalo, por lo menos por contestar esto y luego yo lanzo mi sí. curiosidad. Eh, bueno, no sé, claro, para esto hay muchas gráficas en Internet que te ponen una línea del tiempo en 28 días y se ve perfectamente como en los primeros 13, que es la fase preovulativa, pues hay una serie de hormonas, luego está la ovulación, donde hay un pico de 2 hormonitas, y luego la fase posovulativa, donde puede haber embarazo o no, donde también hay un pico de progesterona, precisamente. La progesterona sería la que anima al útero a que haya un embarazo feliz, por así decirlo. Para lo cual tiene que silenciar la ovulación, claro, porque si el cuerpo entiende que si ya estás gestando un bebé, lo que no puedes es estar ovulando. De eso se aprovechan un poco las píldoras anticonceptivas, de engañar al cuerpo, haciendo que te tomes una dosis de progesterona para decir a tu cuerpo de, oye, estás embarazada, no ovules. De esa manera no ovulas. Claro, no se puede mantener eso en el tiempo. Eso os podéis imaginar que mantener una gestación falsa durante años pues es contraproducente a todos los niveles, ¿no? Entonces, la Vitex también lo que hace es subir un poquito esa progesterona, de tal manera que para aquellas personas, aquellas mujeres que tengan a lo mejor problemas a la hora de gestar o que tengan problemas de infertilidad, no solamente es que la Vitex sea buena para regular el ciclo menstrual, sino que para que se realice una correcta función gestacional, al subir un poquito la progesterona, pues hombre, pues también ayuda a que ese reloj suizo esté bien calibrado, ¿no? Luego hay muchas patologías asociadas a una hiperestrogemia, por ejemplo, un exceso de estrógenos. Ya encontrar un poco los porqués y los para qué de algunas patologías es un poco más complicado porque había que abordar a lo mejor incluso los planos emocionales, el pensamiento, la psique y como digo, muchas veces o atiendes a eso que está por encima de lo material, de lo físico, para poder entender el porqué y el para qué tenemos las cosas, o si no, no tienes explicación, es un callejón sin salida. A la vez, también la Vitex baja un poquito los estrógenos, es decir, que ayuda a bajar, vamos a decir regular. Digo Sí, bajar cuando... cuando hay exceso, sí, y cuando falta Claro, progesterona, es que al final... eso es para que, bueno, que no se nos olvide la palabra actógeno nunca, pero cuando digo subir, es que sube cuando tiene que subir y lo baja cuando tiene que bajarlo. Entonces, resumiendo un poquito todo el paquete de funciones que tiene la Vitex, es que en condiciones en las que la prolactina está demasiado alta, la equilibra, la baja. Condiciones en las que está el estrógeno demasiado alto, también lo baja. Y condiciones en las que la progesterona esté demasiado baja, lo va a subir. De tal manera que está como regulando, esto es como cuando se ve un sonograma y las barras del sonido que empieza con un Una sonido. controladora aérea, ¿no? En realidad está ahí, a ver. Sí, claro que sí, claro que sí. Y es muy interesante porque no solamente, o sea, el marco de acción en este caso el gatillo no se limita solamente a aquellos momentos en los que me duele la regla.
y a lo mejor Claro. tengo una menorrea o tengo una dismenorrea, una metorragia. No, no, va más allá. Por así decirlo, cubre todo el espectro que tiene que ver con el ciclo reproductor, hormonal, ginecológico, llamarlo como queramos. Claro, y como el tema de las hormonas está tan, o sea, es directamente está unido a lo que es el sistema nervioso, a emociones, también mucha gente es como que siempre nos fijamos en la parte física, ¿no? Si tienes dolor, sangrado abundante, si tienes amenorrea, si lo tienes irregular, pero dices, uy, qué importante es cuando a nivel emocional estás trastocadísima y si intentas suplir pues me pasa mucho eso, ¿no? Jo, no, estoy nerviosa, pues plantas que calmen. ¿Sabes? Me cuesta dormir, y al final vas ahí intentando, pero no va como, ¿sabes? Y al final cuando tiene que ver con el tema hormonal, porque en este caso es que es verdad que es tan delicado, Ujú. mucha gente me lo ha dicho, si está muy bien la parte física, pero bueno, la parte física siempre tienes apaños en un momento dado, pero la parte emocional que es tan compleja y mental, ¿no? Esa parte, y dices, claro, Cada vez, que no, yo lo valoro mucho a ese nivel también, ¿no? De tener esa lucidez, ese centro, porque a veces se nos Ujú. va. La gente que tenemos, yo tenía el desequilibrio hormonal, eso es muy de altibajos y eso es o sea, al final que tomas psicofármacos, es que, ¿sabes? Que lo veo Sí, como más oculto todo ese mundo de lo no visto, ¿no? De lo emocional, ¿no? Y es súper es importante porque al final te cambias si eres feliz o no eres feliz. O sea, con un dolor más o menos te tomas algo y te lo quita. Pero cuando es algo que te atraviesa de cómo te ves o cómo ves el mundo, o sea, lo valoro mucho a ese nivel. O sea, lo pongo en valor porque es verdad que todos esos cambios hormonales están afectando constantemente a lo que estás sintiendo. Es brutal. Ujú. Sí, Mm. estamos hechos, o sea, somos hijos de los ciclos. La vida en este planeta surge expresándose en ciclos. Todo empieza por el sol que tienes, y la luna, por así decirlo, que genera el día y la noche y, unas estaciones. Entonces, Justo el primer toda día de la, verano, hoy, ¿no? Además. claro, una vida es así. O sea, no es lineal. Lo que es lineal es la muerte, por así decirlo, ¿no? Cuando, la vida responde. Entonces, tenemos que entender que vamos a tener montañas rusas en la vida, vamos a tener sub y bajas. La cosa es que yo pueda tener herramientas de gestión bueno, pues de ser consciente y de tener un manejo y que no se me descarrile el tren. Juan Carlos, el problema es cuando no tienes ninguna razón y a ti te entran unas ganas de morirte que te cagas sin que haya pasado nada. O sea, hay que decirte que cuando estás con las hormonas trastocadas, la misma situación de vida, o sea, una semana estás aquí y las 2 semanas ya estás para allá. O sea, hay que decirte. Entonces te Hay, das hay, cuenta que eres tú dentro que cambias, no tanto el contexto, ¿no? Porque cuando pasan cosas, lógicamente reaccionamos. Entonces, que eso, sí, que sí. lo valoramos mucho a las mujeres también a ese nivel emocional, ¿no? De cómo Hay ayudar. muchas veces que las razones no las existen, pero no las vemos, o somos incapaces de ver. Nada en esta vida ocurre o así porque sí, todo tiene una razón, ¿no? Pero claro, encontrar la razón en este mundo inconsciente, transgeneracional, se nos va de las manos, se nos va de las manos, porque o sea, más o menos puedo hacer un autoanálisis de cómo Ya. soy, qué me ha pasado, pero desde la conciencia, es decir, de solamente mi 7% de luz que tengo a nivel. De atreverte a verlo o a hacer algo, porque si estás muy mal, no puedes directamente, estás en la Pero claro, supervivencia. el 93% que es inconsciente, es decir, es información que está escondida. Son cajones de información que tenemos ahí que no tengo acceso a ellos. De forma consciente no tengo acceso a ellos. Entonces, ¿qué me habrá pasado a mí en la infancia a lo mejor? ¿Qué me habrá pasado en el momento del embarazo de mi madre? ¿Cómo habré vivido yo esos 9 meses de embarazo? Por no meterme en jardines de vidas Sí. pasadas. Es decir, que No, luego ya no, vete a saber qué con esto novelas. ya. Claro, ya solamente atendiendo a mi vida, sin entrar en reencarnaciones y demás, cada cosita que haya pasado en los 3 primeros meses de embarazo, por ejemplo, los primeros 7 años de mi vida de infancia, pues algo que para mí haya sido a lo mejor un drama, que a lo mejor no era tan cosa, un susto que me di, yo qué sé, creí ver un monstruo, imagínate en la habitación por la noche, pues toda esa información, de alguna u otra manera, se me va a quedar Más el metida dentro sistema de mí. nervioso y todo, sí, sí. Ujú. Y a partir de ahí, pues surgen falta de confianza, surgen Sí, miedos, sí. incertidumbre, luego en el mundo en el que estamos, pues la falta de identidad y de no saber muy bien, de todo se mueve, ¿no? Un poco mareante, todo va muy deprisa, cuando crees que tienes estabilidad, pues resulta que no la tienes. Todo eso genera, pues, muchas veces un pensamiento que genera una emoción y la emoción enseguida va a hacer cambios en tu Pero cambia sangre. todo, el cuerpo y tal. Mira, una cosa que podemos hablar también, es que claro, contigo tengo muchas cosas que preguntarte. Para mí lo primero era, como donde quería empezar, era el tema de las relaciones con las plantas. Yo me te imagino a ti de pequeñito ya con las plantas como yo. O sea, yo mi juego con 3 años era machacar plantitas en un morterito.
Y mi madre siempre veía yendo al cole con las planticas, que era la última en llegar, siempre con florecillas, o sea, que no lo podemos evitar. Hay gente como que nos conectamos más, ¿no? Y digo, ostras, es que los inicios de la humanidad siempre, o sea, podemos vivir solo de plantas, claro, puedes comer o no animales, pero solo de vegetales puedes alimentarnos y sanarnos, que es lo mismo, según Hipócrates, ¿no? Al final, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, pero es como diciendo, que mucha gente dice, no, no, si es que las plantas estaban antes que nosotras, que tienen una sabiduría increíble, que a veces la parte esta que tenemos tan, no sé, androcéntrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parece que todo, que estamos en el mundo, que somos los guays y todo está a nuestro alrededor. Es verdad que evolucionalmente somos la leche, pero que las plantas, que no sé, últimamente yo veo que todo en este mundo está como muy cosificado y que tomarte algo de la planta es como, sí, te da igual, ¿no? Dame omega 3 o dame esto, dame lo otro, pero es como no estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Estás interactuando con un ser. Eso para empezar, que yo lo que pretendo con el Ginevite no es que tengas principios activos, sino que conecte con esa planta, ¿no? Para empezar. O no sé, que seas consciente de que está entrando en tu cuerpo y de que ahí hay una relación. O sea, hay un ser muy potente que es muy antiguo, que está para ti, porque la planta no ha venido solo a que las abejas cojan el polen. Si tienen las propiedades, yo creo que es como que están no solo para alimentarnos. O sea, la relación, yo no sé cómo ves tú la relación entre humanos y plantas, que me parece que se ve todo como muy simplón, ¿no? O sea, me parece que el capitalismo ya se ha hecho cargo de que todo lo veamos así como de usar y tirar, ¿no? Y no tener ese respeto a, pues eso, antes a lo mejor tenías que ir al chamán o al druida de tu comunidad y, jolines, y con todo el respeto, pues esto, ¿no? Hacer la medicina dándole las gracias con una intención y es como respetito, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta que me apetece compartir contigo, de eso, de lo importante que es los humanos sin las plantas, que no podríamos estar. Y la gente solo lo ve como alimento y no es solo alimento. O sea, es que de hecho los alimentos, cuando le estás poniendo el tomillo, el laurel, es que también son medicinales. Es que estás tomando, no se puede como desligar, ¿no? No, No, o sea, bueno, es que menuda pregunta. Más que una pregunta, es una reflexión filosófica profunda. Bueno, mi relación, por empezar un poco por el primer guiño que me has hecho de cómo empecé yo con las plantas, pues por la suerte de tener un pueblo, no de otra manera. La suerte de que mis abuelos quisieran comprar en la Sierra de Madrid pues un terreno y entre ellos hicieron una casa de verano. Y yo me he pasado todos los veranos de mi vida prácticamente en un bosquecillo, jugando con las lagartijas y, como bien dices, haciendo potingues, cogiendo hierbas que no sabía ni lo que era. Y mis padres echaban la siesta, como yo de pequeño, pues tampoco quería dormir, pues ahí hacía mi brebaje, que aquello luego olía fatal. eso me Pero, tengo muñeca, ¿sabes? claro, porque además es que, claro, la casa del pueblo estaba a las afueras, estaba a 1,5 km, o sea que tampoco tenía casi contacto con la gente del pueblo. Entonces, mis juguetes, mi divertimento, pues era cogerme una manzana del manzano, coger la pequeña morral que tenía, una mochilita, y tirarme 2 o 3 horas yo solo entre comillas, pero muy bien acompañado con todo el resto de la comunidad vegetal y animal que había por ahí. Y así pasa que a día de hoy, donde más a gusto estoy, o más a gusto estoy es solo en el campo. No sé si es bueno o malo, pero por mi trabajo al final me dedico, vamos, como guía y como al Pero lo has final... conseguido, ¿no? Dedicarte a lo que más te gusta, eso es una maravilla. No, No tienes que meditar después, ya estás meditando, ¿eh? claro, y gracias por ello, porque la verdad es que trabajar en algo que te llena hoy en día no es nada fácil, ¿no? Y bueno, pues eso, estoy acostumbrado a llevar a gente al campo y enseñarle el campo, enseñarle la naturaleza, intentar enseñar que miren de Sentirla, otra manera. comunicarse también, ¿no? Claro, claro. Pero cuando más conectado me siento, es cuando sinceramente estoy yo solo, que es cuando de repente no estoy preocupado de tener que explicar nada. Es mente en blanco y es cuando estás pendiente de la pluma, de ese excremento que está encima de la piedra, de ese sonido del pájaro que estás viendo, de ese brote rojo que está saliendo del roble. Y es Hablan, cuando... es verdad, es verdad. Ujú. Todo, ¿no? Yo siento que te abraza y es que es maravilloso sentir que somos parte de algo que estamos acogidos y amados, ¿no? Porque lo que nos han Sí, enseñado mucho es a estar desconectados, ¿no? De ti, de aquí, de allá, y al final sí, dice que va. dices, no, te vas a desconectar. Dices, no, todo lo contrario, me voy a conectar. Y en la ciudad es cuando estoy desconectado. Estoy, bueno, más conectado con la sociedad, con el trabajo, con las obligaciones, pero cuando a nivel un poco más profundo, a nivel un poco más espiritual, vamos a decir, eh, cuando estás ahí en el verde, es cuando te conectas.
bueno, claro, luego pues hice biología, ¿cómo no voy a hacer biología teniendo un poco esa infancia, ese vínculo, ¿no? Sí que es cierto que cuando hice biología mi idea era más estudiar animales porque, bueno, pues debe ser que como se mueven y hacen ruiditos, pues ¿qué es lo que nos pasa, no? Que la gente tiene más empatía por los animales, y yo lo puedo llegar a entender, obviamente, que con una planta. Yo, claro, cuando tengo que, en algunos cursos que hago de alquimia vegetal y demás, bueno, la introducción, digo, venga, describirme un perro. Entonces la gente puede estar durante 2 horas, sobre todo si tienen mascotas, ¿no? Describiendo un perro, pues cómo es la personalidad del perro, cómo es su comportamiento, lo que necesita, la edad que tiene. Bueno, más o menos la gente es generosa a la hora de describir. Pero tú dices, descríbeme un olivo. Y en cuestión de 15 segundos se acaba la conversación. Pues sí, es un árbol que está ahí por Jaén, que te da aceitunas, te da aceite y resiste mucho. Y esto es desde lo que nos da, ¿no? Es desde el provecho. Claro, y se queda solo una visión muy fragmentada, muy reducida y desde un punto de la aplicación práctica. ¿Para qué me sirve a mí la planta, no? El uso, como bien dices, bueno, las plantas, con las plantas empieza la vida. Entonces tienen el secreto de la vida, y si tienen el secreto de la vida, tienen el secreto de la salud. ¿Mm? Llevan en el planeta Tierra mucho más que nosotros. Eso quiere decir que el bagaje, el bagaje y el engranaje que tienen con todos los demás elementos vivos de un ecosistema, pues está mucho más desarrollado. Nosotros, en nuestra visión muy antropocéntrica, pues nos creemos aquí los señores del mundo, del cotarro, y nos miramos al ombligo y parece que somos los más evolucionados. Yo no digo que no, quizás un poco. Quizás seguramente seamos unos seres bastante evolucionados a nivel quizás espiritual. A veces me entran las dudas, tengo que ser sincero, viendo un poco algunas cosas que uno observa, dice, yo no sé hasta qué punto. A la vez. No me parecemos la misma. Claro, sí, dice, bueno, pues yo dicen que somos Homo sapiens, pero yo no me identifico nada con esto, ¿no? Entonces, claro, y luego las plantas tienen, claro, hay plantas más evolucionadas y plantas menos evolucionadas, ¿no? Eso es como los animales. Tenemos líneas de evolución que son paralelas, no son iguales, ¿no? Entonces, igual que a lo mejor, pues voy a poner un cocodrilo, según la línea evolutiva, nos han dicho que no ha evolucionado porque a lo mejor no le ha hecho falta evolucionar y se ha quedado un poco ahí como muy jurásico en ese sentido, un tiburón o... Pues las plantas han evolucionado y resulta que las plantas más evolucionadas son las plantas que tienen flor, por ejemplo, ¿no? Y la flor apareció para equilibrar energéticamente al resto de la planta, que es algo como muy bonito. Aparte de la función... Ya te estás haciendo en alquimia o en espagiria, ¿no? En esta forma de ver las cosas, ¿no? Un poco. Sí, me estoy viendo un poquito a ver las cosas con un plano un poco más profundo de qué es una planta, ¿no? Un poco por eso de la interacción del humano con la planta y por qué lo hemos usado toda la vida y qué hay detrás de un conjunto de átomos de carbono que pueden oler bien o mal y a lo mejor me lo puedo comer con unas espinacas. Detrás hay un componente energético, un componente vivo. Hay una línea, como digo, de evolución. Y cuando tú ves, y además os invito a que lo comprobéis, aquellas plantas, árboles que sean como muy grandes, van a tener siempre, normalmente, siempre hay excepciones, flores muy chiquititas, porque la flor pretende equilibrar la energética del cuerpo de la planta. Sin embargo, cuando veamos plantitas que suelen ser bastante pequeñas, las plantas de flor, o sea, cuando uno compra un jazmín, un jacinto, no sé, una rosa, una dalia, si os fijáis, todos son herbáceas. Es decir, son plantas que es un tiesto con un geranio, con una explosión de flores. Cuanto más pequeña la planta, más grande y vistosa va a ser la flor. Cuanto más grande es la planta, como los árboles, pues las flores van a ser más chiquititas o incluso inapreciables, como por ejemplo pues el laurel, el nogal, el olivo. Nadie recuerda ver una flor espectacular de un olivo ni de un nogal, no, porque la energía que necesita es justo la que aparece con la flor, ¿no? Ahí vinculo un poquito también con la terapéutica de la terapia floral y de lo que son las flores de Bach, la flor del Mediterráneo, porque al final todo está unido. Está la fitoterapia vista con otros ojos un poco más profundos, la aromaterapia, las flores de Bach. Al final lo que están diciendo es, oye, cuidado, que estás delante de un ser inteligente, sensible, evolucionado, que te va a aportar infinidad de cosas más allá de lo que es simplemente las vitaminas o los minerales o los nutrientes, ¿no? El hecho de darnos oxígeno ya es más, o sea, simplemente por el hecho de que si gracias a ellas pues podemos respirar. El día que se cansen y digan, pues hasta aquí hemos llegado, no os preocupéis que el planeta Tierra, Gaia, seguirá, las plantas seguirán y la vida seguirá con nosotros, que no somos tan importantes para la vida. La vida es un concepto único y amplio. Sí, sí, es un ser en realidad. Nosotros somos una partecita, unas ovejillas por ahí.
Esto es, con Que distintas el tema de... Ay, se me ha ido un poco el santo al cielo. Muy importante. Ay, jolín, que me vienen tantas ideas mientras estás hablando tú que me vuelvo un poco loca. Vale, lo de las plantas, ¿no? Claro, si dijéramos, hay plantas más evolucionadas que otras. Cuando hablamos de adaptógenos, tú bostezas si tienes ganas, que es muy sano bostezar, ¿eh? Que es hora de siesta. No me parecía que ya me la he echado. Tengo un de otras 3 horas, luego ya voy. Yo la gente que se corta de bostezar, digo, bosteza, que eso es muy bueno para todo, para la salud. El tema de las plantas adaptógenas, ay, se me va la flor de la solapa. Los adaptógenos serían una forma muy evolucionada, porque si te están, ¿no? Yo una vez sí que estuve leyendo que serían de las plantas más evolucionadas que hay, porque claro, ya no es que te dan esto, te dan lo otro, sino que ya están en un punto de ayudarte a tener como una resistencia ante el estrés, de ayudar a la salud general, ¿no? De que están como de guardianes. Yo con la vites noto esa energía que tiene de madre lunar, ¿no? De cuidado, de que te está ahí como protegiendo y nutriendo. Entonces sí que... Y también a veces me han hablado, yo te digo cosas y luego tú di lo que sientas. Tengo algunas amigas también que están muy metidas en las plantas maestras. Claro, las plantas maestras, las que más se conocen, todas vienen de la selva amazónica, de Sudamérica y tal. Y tenemos interés, de hecho estamos en ello, yo no sé cuándo sea el momento llegará, de investigar las plantas maestras de Europa, ¿no? A lo mejor está la rosa, la vites y alguna más, ¿no? Que estamos mirando. Yo qué sé, el algarrobo, es que hay unas plantas también aquí que... planta maestra considerada como que tiene como un mensaje a nivel de ser, ¿no? Más profundo para evolucionar, ¿no? Pues igual que está la ayahuasca, que yo sí que la probé, ¿no? Para ver cómo me hablaba, para sentir otras plantas, ¿no? Y sí, me habló. Pues sentimos que podría ser que la vites en su día, que por eso también se reprimió tanto. Es decir, una planta que funciona tan bien, si se ha reprimido tanto su conocimiento, por algo sería. Igual no interesaba mucho que hubiera esta sabiduría, esta conexión. Tenemos el sueño de algún día poder hacer eso, como dietarlo con una dosis intensa, porque es verdad que yo he tomado a veces sobredosis en biocultura o algo, eso que brindo varias veces. Y sí que, claro, al generar pues, el tema de la dopamina, endorfina, no sé qué, de repente es verdad que ¡pum!, puedes pillar otro punto, un estado alterado de conciencia. O sea, que decirte, yo no lo he hecho, pero se podría mirar. Por si tú en este mundo quieres opinar algo del tema de estas categorías de plantas, de medicinal, adaptógena, maestra, si no, sí, y si no tienes nada que opinar, también está bien porque tengo más preguntas. No, hombre, sí, siempre se puede reflexionar. Yo para mí, sinceramente, todas las plantas son maestras. Ya entiendo el concepto de que decir de planta maestra, puedo llegar a entenderlo. Me gusta a veces el concepto de planta madre también. A veces plantas maestras hacen referencia a aquellas que tienen algunas sustancias, tipo de DMT, por ejemplo, que son llaves que te pueden llevar a estado de conciencia no ordinario y que te abre un poco las ventanas a mundos invisibles. Entonces, normalmente se denominan plantas maestras a aquellas que han ayudado o servido a procesos chamánicos o rituales para que la gente pudiese ver cosas que... tradicionales serían eso, ¿no? En realidad, a nivel grupal. Eso es, y en todas las culturas ha habido, ¿eh? O sea, claro, siempre nos viene lo de la ayahuasca de la selva amazónica. Si toda la cultura primigenia humana, en todas ha habido esto, es porque va con nosotras, es que es así, va. Y porque, bueno, de alguna manera, además es curioso, ¿eh? Porque esa sustancia que se llama dimetiltriptamina, que es el DMT, nosotros la tenemos. O sea, esa sustancia que te aporta, que en realidad no es la ayahuasca. La ayahuasca es una planta que se tiene que juntar con otra, pero la que tiene el DMT es otra, que no es justo la ayahuasca. La ayahuasca es necesario tomarla porque tiene una enzima que se llama IMAO, que lo que te hace es que te inhibe la monoaminosidasa para que no te haga daño y que se activa la sustancia que sí es psicotrópica, por así decirlo. Pero en México tienen las suyas, tienen el peyote, tienen el San Pedro, en la India tenían el cannabis, en Siberia tenían la manita muscaria, no es una planta, es una seta, pero me da igual. Nosotros en la cultura un poco más celta tenemos unos hongos como el cornezuelo del centeno. Quiero decir, parece ser que esa molécula es común a casi todos los seres vivos, los animales la tienen, las plantas la tienen y yo tengo el receptor de esa molécula.
Entonces, si yo tengo el receptor de esa molécula, es porque estoy diseñado por el arquitecto, quien sea, para interaccionar con esa molécula y que me abra campos no Ujú. Sí, Luego, sí, pero necesitamos este tipo de cosas para evolucionar, ¿no? O sea, que decirte que, no sé, porque sí, no estamos solo para comer y dormir, o sea, es algo, y reproducirnos, ¿no? Hay algo más. y que gracias a esto, pues me Y también estoy la leyendo. espiritualidad, ¿no? Que también la espiritualidad como ha sido conquistada desde otros campos, ¿no? Sí, sí. Me Qué estoy curioso, leyendo el libro. el mundo de las plantas tiene tela, ¿eh? A ver, se ve al revés. Ay, qué Se ve chulo al la revés. serpiente. No, que se ve al revés, no, ahora está para abajo. Que desde aquí, desde la pantalla, se lee, las letras están al revés. Léelo tú, por favor. Y nada, se llama La serpiente cósmica, se llama, ¿no? Y es un libro de un antropólogo que hace estudios ahí, bueno, pues como, ahí no sé la palabra, Castaneda, bueno, es uno de los clásicos. Entonces, lo que viene a decir un poco este libro es que, bueno, pues él experimentó cómo los chamanes, a través de ciertas plantas, pues eran capaces de ver cosas como serpientes que sabiendo leerlas, es que es igual que por ejemplo, la molécula del ADN. Ya, Es ya. decir, que nosotros hemos descubierto a través de la ciencia, O sea, como antiguamente sabían tanto, ¿no? Si no había estudios, si no había libros, pues en esos no, viajes seguramente es, aprendían, o sea, descifraba información muchísimas, que es así. es lo que ¿Cómo quiero sabían decir. que no vaya a poner a otro? Nosotros ahora necesitamos un microscopio, necesito un laboratorio, necesito a alguien que se llame doctor para que me diga que esto es así. Y Sí. antiguamente no tenían esas herramientas. Y llegaban al conocimiento. ¿Cómo lo hacían? Bueno, la naturaleza se lo mostraba. ¿Y cómo se lo mostraba? Pues mediante estas sustancias. Lo que es el báculo de la medicina, es igual, son dos serpientes. Y al final, el secreto de la vida es el ADN, que yo no voy a decir que no. Pero los antiguos incluso ya lo sabían hace 5.000 años sin Sin tener hacer microscopios. autopsia, sin hacer no sé qué, que sí, es una pasada. O sea, antes se sabía mucho, ¿no? Entonces, Claro, todo se ha luego perdido. con Que respecto es a una de las las cosas cosas que que no. más me motivan es que la VITES para mí es recuperar también sabiduría ancestral, ¿no? Cultura mediterránea. Eso es de lo que... De hecho, para mí es lo importante, porque luego hago cosas que son, eh, no sé, como que, pues eso, la forma de vivir, ¿no? La forma de vincularse, que decirte que no para mí solamente es una planta, sino es como qué es lo que funcionaba antiguamente, que nos es propio y que hemos perdido o nos han arrebatado, ¿no? Entonces, Ujú. vale, interesante. Y luego, claro, desde el punto de vista de que tú sí te has formado en alquimia vegetal, ¿no? Y claro, la manera, me acuerdo que un día cuando te conocí me dijiste, ostras, estaría genial ver cómo confluyen las conclusiones, desde, por un lado desde la ciencia y otro lado desde las pajillas, desde la alquimia, ¿no? De ver que, porque igual lo que dices tú, cómo se fijaban, ¿no? Pues era por la forma de la planta, ¿no? Pues que fíjate, tiene la hoja que la gente dice, ojo, parece la de la marihuana, el olor ya te está dando información, pues con las flores, ¿no? Yo que sé, que son como flechas así para... Eh, pues no sé si quieres decir algo del tema desde ese punto de vista de las pajillas de la alquimia sobre la vites, yo qué sé, por compartir, porque ¿no? Sí, Ya que sabes de eso, aprovechen. sí, claro que sí. Y además que es un tema que cada vez me atrapa más. Porque todo lo que tenga que ver con la no memorización y lo que tenga que ver con el aprendizaje mediante la observación, la integración y un poquito el sentir, pues eso es brutal. Estamos acostumbrados a tener que No estudiar tienes que un tonto, memorizar todo en la cabeza, ¿no? Imagínate. información desde la memoria sin entender nada, Es absolutamente memoria nada. celular, dijéramos, es confiar en que tú sabes, o tu ser o tu cuerpo sabe. Ujú. Entonces, claro, los antiguos tenían que utilizaban las plantas, las utilizaban y bien utilizadas, no eran tontos. Y tenían que inventar algún sistema que les sirviese como herramienta de aprendizaje y como herramienta de intuición para llegar, claro, para llegar. Entonces, parece ser las plantas llevan escrito el para qué sirven, lo llevan escrito. Simplemente hay que saber ver. Eso es como todo. Si tú eres profano de arte, pues tú a lo mejor llegas al Museo del Prado o al Museo del Thyssen-Bornemisza, o me da igual, al Museo del Louvre, y si no tienes ni idea, pues bueno, pues va a pasar por ahí como un bulto. Pero si tú has estado un poco versado y has estado y tienes tienes algo de sensibilidad, aunque no tengas grandes estudios, pues tienes algo de sensibilidad,
pues hay información que te va a llegar y te puedes estimular más o menos, ¿no? Tú puedes ir al campo y puedes ir pues como un bulto. Es decir, pues mira qué bonito, pues mira qué alto, mira que no sé qué. Pero claro, si tienes la suerte de que alguien te da unas pautas de, ojo, lo que estás viendo, mira lo que significa. Si aquí hay un hormiguero, significa esto. Si hay topo, significa esto otro. Este árbol, fíjate que bien se lleva con este otro. Cuando veas este pájaro aquí, significa... No. Entonces, claro, empiezas a integrar, a entender un poquito, a entender la matriz un poco de la vida, ¿no? No como elementos individuales. Entonces, los antiguos se dieron cuenta que había plantas que tenían formas que se parecían a órganos, o aquellas plantas que tenían un látex amarillo, pues tenían un vínculo especial con la bilis, que encima es amarilla, ¿no? Y es lo que se llama un poco la asignatura. ¿En qué se fijaban los antiguos? Pues en los colores, en las formas, en los aromas, en la personalidad de la planta. El tema de los planetas, el tema al final es una cosmovisión, porque ahora decía, medicina tradicional china, ¿por qué nos gusta? Porque, jolines, con la misma... O sea, con la misma filosofía, no sé cómo decirlo, ven todo. Ya da igual la salud que la comida, que esto, o sea, es una forma de ver el mundo. Todas las culturas antiguas lo tienen. Y aquí, claro, como estamos huérfanitos, que se nos ha castrado tanta información, vamos más perdidos que nada. Entonces, cuando te muestran algo que dices, ostras, tiene sentido todo, un poco encaja todo, claro, ves que la vida tiene más sentido, por lo tanto te hace sentir mejor, ¿sabes? Porque a veces es verdad, nos hace sentir como que está todo como desconectado, ¿no? Sí, es verdad. Claro, entonces pues, lo bueno de todo esto es que al final, mira, las mismas leyes de la naturaleza que hicieron al trébol o que han hecho al salvatillo, esas mismas leyes de la naturaleza me han hecho a mí, te han hecho a ti, han hecho un tigre, han hecho una estrella de mar, han hecho una ballena. Son las mismas leyes de la naturaleza. Entonces, los antiguos le pusieron unos nombres, porque tenían que ponerle algún nombre. Y lo llamaron Venus, lo llamaron Mercurio, porque al fin y al cabo, pues ellos veían que ahí hay unos... Lo llamaron Sol, lo llamaron Luna. ¿Cómo lo van a llamar? Si ven que de repente hay una bola gigante en el cielo que gracias a eso hay vida, y que luego desaparece y que luego aparece, y ven pelotitas ahí en el firmamento. Entonces, para ellos eran como una serie de dioses, vamos a pensar. Desde el punto de vista de la alquimia, no se piensa que... O sea, si está la fuerza de Marte no es porque exista el planeta Marte, es al revés. O sea, Marte existe porque está la fuerza es anterior, la información es anterior a la forma, por eso se llama información. Con respecto a las fuerzas que hay visibles en el Saugatillo, por ejemplo, se verían muy bien representadas, vamos a decir, 2 o 3. Una que es Mercurio, otra que es Venus y otra que es Luna. ¿Vale? Aquellas plantas que tengan como un racimito así florecido, como la lila, como la glicina, como la vid, como la parra de la uva, para que nos hagamos una idea, los antiguos decían que tenían la fuerza de Venus. ¿Y con qué relacionaban esas formas? Lo relacionaban con el aparato urogenital, por ejemplo, ¿no? Cuando son las formas muy geométricas, como ocurre en la inflorescencia del saugatillo, que no es un racimo así como muy pomposo, caído, sino que está como muy ordenado, muy geométrico, tiene unas matemáticas sagradas ahí inscritas, eso nos está hablando de la fuerza de Mercurio. Mercurio es el dios de la comunicación, de la información. Y luego la de comunicación del organismo, claro. Claro, el sistema nervioso, el sistema endocrino, precisamente es el sistema de comunicación nuestra. Y luego, pues los colores que son medio blanquecinos, pues tienen que ver un poco con la luna y también tiene que ver con el sistema inmune y con los ciclos lunares. Y el ciclo yin, el ciclo femenino, voy a decir, es un ciclo muy lunar, está muy regido por los 28 días, ¿no? Entonces, claro, sumando a que si la fuerza de Luna, la de Mercurio y la de Venus, el aparato urogenital, información, comunicación, sistema inmune y ciclo, pues ahí tienes el decir, claro, es que ¿para qué va a servir el saugatillo? Pues obviamente para regular los ciclos que tengan que ver con el aparato urogenital femenino sobre todo. Y esa es la que me parece espectacular, el sistema y las conclusiones, porque luego tú te pones a mirar y dices, bueno, a ver a dónde llego yo esto. Luego te pones a mirar la fitoterapia, que es el punto de vista desde lo molecular, es decir, es cambiarme de perspectiva y ponerme la gafita de científico y mi bata blanca, dejo la mochila y el cuadernillo de apuntar y me pongo la bata blanca y llegas a las mismas conclusiones. Resulta que flores que sean amarillas y pues van a ser reguladoras también y que tienen que ver pues con el ordenamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza del sol y el sol al final es el que está en el centro que regula todo el sistema, ¿no? Entonces, a mí me parece una forma muy bonita de estudiar, porque además no te sirve solamente para estudiar plantas, te sirve para entender cómo es la naturaleza, cómo es el universo, cómo es tu cuerpo, cómo es tu salud, cómo son tus órganos y qué elementos tengo de la naturaleza, llámese un color, llámese un sonido, llámese una frecuencia de una flor o de una planta, cómo puede resonar cada elemento de la naturaleza con un órgano en concreto y utilizarlo para sanar, para mejorar. Una pregunta que te quería hacer era el tema de, bueno, más que nada sí, porque yo funciono mucho por intuición. Yo es que, la verdad,
tengo cabecica, pero casi todo es sensaciones, intuiciones y tal. El tema de la tintura, ¿vale? O sea, hay muchas formas de preparar, ¿no? Lo más normal, si quieres lo explicas tú. Porque yo sé por qué la tintura, pero ¿qué beneficio le puedes decir a alguien de tomar tintura, por ejemplo? Que en este caso sabes que la tintura es muy especial, aparte de que lo hacemos con los ritmos de la luna, porque usamos varias partes de la planta, y luego hablaremos de la esencia floral. Es que contigo me di cuenta que podría estar una hora más, se está alargando mucho, pero es que y encima nos hacen preguntas y no doy abasto. O sea, que yo qué sé, si tú ya me dirías que dices, Ana, ya está bien, lo dejamos para otra. Y te digo, vale, vale. Lo de la tintura y luego la esencia floral. ¿Vale? Bueno, tinturas o métodos de extracción o de formato de vehículo de una planta. Hay multitud. Puede haber un extracto seco, un extracto líquido, puede haber efectivamente una tintura, una infusión, una decocción, un jarabe. Hay mil tipos, ¿no? Claro, ¿cuál sería el más idóneo? ¿Cuál sería el más...? Pues mira, después de haber investigado un poquito también sobre el sahuatillo y en base a los estudios que he cacharreado ahí, parece ser que no es que sea, o sea, no hay ninguna molécula en concreto que sea como, mira, hemos encontrado esta que es la que va a actuar, sino que es un conjunto de moléculas presentes en la planta que de forma sinérgica actúan a nivel glándula pineal, todo el rollete que hemos soltado antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es a lo mejor muchas veces el error que tenemos a día de hoy, incluso con la fitoterapia? Que tú descubres que el principio activo que funciona y tiene una acción terapéutica es en la molécula A, por llamar de alguna manera, entonces lo que dices, bueno, vamos a ver en qué parte de la planta está esa molécula de forma mayoritaria. Y directamente ahí, a extraer eso lo más aislado posible, ¿no? Ya. Exactamente, y ya caemos en el error de siempre, de compartimentalizar, ver fracciones en lugar de ver el todo, y entonces, bueno, pues se sacan extractos secos con el concentrado, además luego dice la OMS, no, es que la OMS dice que para que esta planta se pueda ser útil para esto, pues necesita un mínimo de un 0,5% de este principio activo estandarizado, bla, bla, bla. Así que tampoco lo ponen fácil desde arriba, por así decirlo. Yo también a veces para demostrar que el producto es bueno, o sea, que tiene buena calidad, es como, no, miran los números, digo, sí, tú, los números, que no solamente son los números, ¿no? Los números de cantidad de principio, o sea, vete a las calidades, a las maneras y a lo que decíamos, ¿no? Al usar todas las partes de la planta yo lo vi claro, que iba por ahí, que tenía que ser por ahí. Entonces es muy interesante utilizar una tintura versus extracto, porque cuando además creo que vosotros utilizáis o sea, la parte de la planta que utilizáis básicamente es la planta. O sea, o sea, ahí a lo mejor corrígeme si me equivoco, Ana, pero no solamente usáis lo que es el fruto o la semilla, que sería supuestamente la mayor parte del fruto, que es lo que se supone que tiene más, pero le ponemos, yo lo de intuición es que lo vi tan claro, que lo he defendido, vamos, lo sigo defendiendo. Una parte de hoja, que o sea, de 4 partes son 3 de semilla y 1 de hoja, y luego la esencia floral. Vale. Ya se pone que lo haga aparte, que se hace gota a gota, que se agita bote a bote, o sea, para que se active. Pues es vital porque lo que hace que actúe de forma potente, no digo que el otro no funcione, obviamente el otro funciona por eso, pero estamos mutilando la planta si yo aíslo el principio activo y utilizo solamente una de las partes de la planta. Si yo utilizo la información que tiene toda la plantita o cuantas más partes mejor, pues me estoy asegurando que el componente energético, que es lo que mantiene al componente físico, no nos olvidemos, sea más puro, sea más parecido a... sea más, no, como si estuviésemos respetando más el alma de la planta, por así decirlo. Y luego que sea en tintura es muy interesante porque la tintura tiene alcohol. Y una parte de alcohol, no sé si una tintura de hidroalcohol. En vez de usar etanol y rebajarlo, yo directamente uso orujo ecológico, artesano, y se me hace ahí, ya lo hacemos con los ritmos de la luna nueva, luna llena, que también fue intuitivo eso, ¿eh? Yo no tenía ni idea de espagueti ni de nada. Pero bueno, pues ¿qué es lo que pasa que cuando utilizas el alcohol? Que precisamente está reteniendo los terpenos. O sea, ¿te acuerdas de las moléculas esas que te dije que eran aromáticas y volátiles? Pues resulta que es la mejor, o el método más donde más me puedo asegurar que puedo secuestrar, entre comillas, esos principios activos es mediante una tintura. En alquimia, las tinturas espagíricas es lo más de lo más, por así decirlo, y al final utilizas pues toda la parte de la planta y das como que 7 vueltas con agua y con alcohol y al final
retienes esos principios activos que van a ser volátiles, cosa que perderías en un extracto seco o un extracto líquido. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante Que que, sea que líquido para mí es maravilloso, ¿no? Porque somos muy líquidos, es muy lunar también, es muy, ¿no? No sé, me parece que el líquido es más, coge más frecuencias de lo que le estés impregnando, no sé. estamos hechos de líquido por dentro No y es lo la vida mismo la empezó. sensación de tragarte una pastilla, aunque sea muy práctico, que tomarte, o sea, volver a notar el sabor de la planta en el agua, ¿no? O sea, hay gente que el agua pero que no sabe bien, pues ponerle más agua, ¿no? O es que tiene alcohol diluido en agua y se la prueba con el alcoholímetro y 1 mililitro, que es la dosis diaria recomendada, en 100 mililitros de agua, cero alcohol. O sea, que lo de generitos en alcohol y no me mola, hombre, entiendo que hay personas alcohólicas que igual es mejor que no, pero bueno, que en general no estás tomando alcohol, ¿no? Cuando No, no, estás tomándote la tintura diluida en agua, en realidad, un amigo bueno, que le gusta todo esto mucho, que para mí es como, bueno, como si fuera un chamán también de las plantas, me dices, para el organismo es como si tomaras un poquito de zumo de uva, ¿sabes? Como es como, además, el orujo se extrae de los pellejos de la uva. O sea, a nivel ya orgánico, o sea, ya no, claro, como es destilación natural y lo vuelves a hidratar, dijéramos, que hay gente que igual se asusta, ¿no? Porque tiene alcohol, ¿no? Y parece algo como, y es como, claro, todas las medicinas antiguas se han hecho así, no sé. y luego a lo mejor se come una manzana de postre después de haberse comido unas lentejas y está generando sidra en su cuerpo, está generando más etanol que el que puede consumir por haberlo hecho mal. Quiere decir que sí, o sea, Por eso estas cosas, es que hay que informar, está claro. vamos, el contenido en alcohol que puede tener una tintura, vamos, otra cosa es que, bueno, pues una persona que tenga ya problemas, pues, que haya tenido problemas a lo mejor del alcoholismo y, bueno, pues ahí pues hay que tener un poco de cuidado porque se pueden despertar ciertos fantasmas o que sea una persona súper mega extra sensible o que sea un niño muy pequeño, oye, pues bueno, pero vaya, además lo que es el etanol para los egipcios y los árabes y para Celso, es decir, de aquella gente que sabía mucho, la escuela pitagórica, de aquella gente que sabía mucho de cómo extraer las medicinas de las plantas medicina, pues fíjate, el ácido esencial es el alma de la planta, ¿vale? Que tiene como una información particular, es como el DNI de la planta, es el ácido esencial. El etanol sería como el espíritu, porque no hay distintos etanoles, hay solo un etanol, que es lo que tienen en común todas las plantas. Es como si fuese el espíritu y luego cuando se personifica en cada uno de los individuos... El Spiritus Vini, ¿no? El orujo en realidad es Spiritus Vini. Eso es. Los antiguos utilizaban, pues a lo mejor, pues el espíritu, en la cuenca del Mediterráneo, un poco en nuestra zona, pues utilizaban el vino, el etanol sacado del vino y efectivamente espíritu divino, espíritu divini, y juegan con el espíritu del mundo y bueno, por todo. Entonces, no hay que asustarse por lo que es la sustancia, no tiene nada que ver con lo que entendemos con el problema social del alcohol, no tiene nada que ver. Como vínculo de extracción fue desarrollado por los árabes y porque los egipcios no lo conocían. Si lo llegan a conocer, hubiesen sido los grandes jefes de la perfumería sin ningún tipo de duda. Ya lo eran casi con un poquito de grasa de dátil, pues imagínate. Y sobre la esencia floral, porque esto también fue... Yo me formé en terapia floral y le dije a mi profe, digo, yo es que quiero hacer una tintura de la planta y quiero añadir la esencia floral. Me dice, no, eso no se ha hecho, eso no se hace. Digo, pues yo lo voy a hacer. Digo, pero yo siento que él le va... Digo, si no tiene sentido, si la esencia floral se conserva en alcohol y yo estoy usando ya el alcohol para tal y a la vez es la misma planta, y yo me pedí todo el permiso, no lo he visto nunca en ningún otro producto, pero yo con todo mi permiso tiré para adelante y me parecía que no iba a aportar. De hecho, para sanidad era, ¿esto qué es? ¿No? Para la esencia floral, ¿cómo les explicas? Que es ecológico, que si no sé cuántas, que si cómo lo haces. O sea, al final, porque no es ni complemento alimenticio la esencia floral, ni es medicamento, y me han dejado. Yo no sé, por eso te digo que a veces la vida me ha protegido. Que no sé si tú has usado la terapia floral, si te parece oportuna, o no sé por qué. La terapia floral, ya llámese flores de California. A ver, la terapia floral consiste, como te comentaba un poquito antes, que la flor vino a este mundo para equilibrar al resto de la planta. Entonces, si en algo te pareces a la planta, si en algo tienes algún desequilibrio, utiliza la flor de esa planta para equilibrarte. Eso es un poco el fundamento teórico y filosófico del doctor Bach, que fue un poquito el Edward Bach, que el médico que, bueno, pues que nos dio ese legado, ¿no? Nunca yo lo he metido en una tintura, pero no porque no se pueda, sino porque a lo mejor no se me ha ocurrido antes, también te digo. Pues yo soy muy... ¿y qué es eso de que no se puede, que nunca? Vamos a ver. No, me he permitido creer, ya está.
Es que si no hay, o sea, es necesario que la gente haga cosas nuevas para que aparezcan cosas nuevas. Si A mí me no, gustan no los se está. profesores, ¿no? Que me gusta decir, mira, tal, ¿no? Por una cierta aval, ¿no? Porque claro, soy humilde y lógicamente, pero una vez vi que el profesor llegaba hasta donde llegaba, digo, lo siento, pero yo me permito dar el salto y ya está. Y estoy, Pues esa era su limitación, con claro. perdón esa era su limitación. Mm, No se dejó llevar por la alegría de experimentar, ¿vale? claro. Yo hay algunas, bueno, hay una película que me imagino que conocéis, sacada de una novela, que es El médico, de Noah Gordon, la película del médico, bueno, el protagonista Sí. es un jovencito aprendiz de médico que va de Inglaterra a la Edad Media y se va bueno, a investigar un poco cómo es la medicina de Oriente, y ahí se presenta un maestro que es Avicena, Abucena, y hay una frase de la película que dice Avicena a los alumnos, dice, dudad de cualquier fuente independientemente del maestro. Toma frase. Mira, está muy bien lo que nos Que tiene cuentan que los ser maestros, diferente, claro. trampolín, que sea una lanzadera, pero no os quedéis con el Shibuana Esa de es esto lo que me has una dicho. repetición de lo que ya se ha hecho hasta ahora, si no, no estaríamos donde estamos, está claro. Claro, Nos tenemos que permitir seguir abriendo vamos, puertas. si tuviésemos que estar en pos de lo que me diga el que supuestamente por jerarquía está por encima mía, entonces yo no me puedo salir de esos límites, apaga y vámonos. Es que me han quitado toda la libertad que tienes como individuo de experimentar en esta vida. Entonces, felicitaciones por haber utilizado la esencia floral, por ser valiente. Y en cuanto a justificación, pues joder, es que no encuentro una justificación contraria. O sea, a mí lo que me cuesta es pensar por qué no pensar porque sí. Si tú lo que quieres es recrear una medicina energética que vaya o que tenga una afinidad con ciertas funciones del cuerpo y estás intentando sumar con todo lo que tenga la planta, ¿qué problema hay? Es que yo no quiero Más, quitar síntomas. Yo siempre digo, yo no quiero quitar síntomas, que ya está bien. ¿Vale? Que yo entiendo que ya está bien. Yo quiero que las personas evolucionen, quiero que sanen, quiero que sean más felices, quiero que. Claro, es que. Entonces, como con esta planta voy a hacer todo lo posible, ¿no? O sea, porque no quiero quitar síntomas, que también se puede tomar. Mira, me tomo esto, pues es verdad, me siento mejor, pero es como, ¿sentirte mejor para qué, no? Para que puedas crear. Pero yo lo que quiero es que cada persona pueda crear su vida y pueda crear para el mundo, ¿no? Entonces, que cuando pues, tenemos ser síntomas, personas poderosas, ser personas libres, ser personas de verdad. Eso es lo que quiero. Falta más, y cuando mejor. tenemos síntomas, Ana, nos está diciendo que paremos un poco y que reflexionemos. Para eso sirven los síntomas. O sea, la enfermedad es la mejor forma que ha encontrado la naturaleza para hacernos parar. El Sí. dolor existe para que digas, oye, algo estamos haciendo mal, relájate, Para piensa. conducirte, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces nos obsesionamos en intentar apagar esos pequeños fuegos que son los síntomas, como si eso fuese el problema, que el problema no son los síntomas. Los Claro. síntomas simplemente son señales que están dando el cuerpo para que, oye, algo pasa, espabila, gira, cambia, haz algo. Sí. Si tú te tomas algo para callar los síntomas, pues sigues en el camino incorrecto. A mí es que eso Eh, no me pone. Sí, ¿qué quieres que te diga? Claro, es que no es eso. te darás una y mil veces contra la misma pared. Mm, Y ese mm. es el gran problema que tiene un poco la medicina más convencional, por así decirlo, el ir a Cosa que anti no me sé qué. permití es, Mm, muchos estudios lo habrás visto, claro, como la mayoría de problemas ginecológicos es porque falta progesterona o LH, que dicen, pues tomarla, ¿no? Desde la ovulación hasta la menstruación. Claro, otra vez a cerrarse ahí, ¿no? Como que lo que te falta progesterona, tómala cuando tiene que estar la progesterona. Claro, yo a mí misma me rompí los esquemas, ¿no? Porque dije, no me cuadra la cosa. ¿De dónde viene la progesterona? Del cuerpo del lúteo. El cuerpo del lúteo cuando se genera a partir del día 1 de la menstruación, pues vamos a alimentarlo desde el inicio. Entonces yo dije, me lanzo, voy a recomendar a la gente que lo tome todos los días, porque claro, todo esto ha sido una experimentación de yo conmigo, yo con la mujer de mi entorno y cada vez más. Y por lógica era, y si solo me duele la regla, tengo que tomar todo el mes, tómalo todo el mes. Vamos a ver, porque vamos a hacer que eso, que haya ayudar a que haya una buena ovulación, ayudar a que haya un buen nivel de progesterona, que a la vez liberan endorfinas, bueno, estas cosas, ¿no? Que no. Y al final, pues eso. ¿Por qué? Porque me interesa ir a la estructura, ¿no? A lo que dices tú, ¿no? A qué pasa, que evidentemente, por eso hacemos acompañamiento, tiene que ser mucho más potente que no solo una planta, pero era como vamos a permitirle que trabaje ahí un tiempo constante todos los días para que corrija algo más que no solo el síndrome y que haya una evolución, ¿no? Y que hay gente que dice, ostras, pues es verdad, después de tomar un tiempo, pues ya no tengo tal, o ya no tengo cual, o he entendido esto, o que te permita estar mínimamente bien para poder afrontar otras cosas, claro, y abordarlas, ¿no? Entonces ahí también me permití decir, mira, me la pela los estudios que digan que es
Claro, porque me di cuenta que estaba muy limitado, que era, digo, vale, esta gente ha entendido que falta aquí y lo dan ahí. Y es que el cuerpo no funciona así. De hecho, se está viendo, ¿no? En el curso se ha visto que una ovulación responde a lo que ha pasado 3 meses o 6 meses antes. No es tan inmediato el asunto, ¿sabes? Entonces, y lo sabemos, ¿no? Que todo tiene, a veces estás viendo cosas que son consecuencia de tiempo atrás. A ver, que hacer una pregunta. Soy exalumna acupuntura Naturevo. ¿Puedo preguntar sobre acupuntura? Tengo una paciente que le queda fría la mano. Hombre, ahora mismo sobre acupuntura un poco raro, pero bueno. Sí que ha habido una pregunta antes que decían de si se podía tomar Bites con menopausia quirúrgica. Claro, entiendo que le han quitado ovarios, entonces ahí no puede actuar la planta sobre los ovarios, lo que sí que puede actuar, aunque no hay estudios científicos, actuaría sobre el resto de glándulas, porque es cierto que la Bites es curioso, ¿no? Porque claro, desde la hipófisis sí que la comunicación va a todas las glándulas endocrinas, no solo a los ovarios. ¿Qué pasa? Que no se ha estudiado, por ejemplo, en tiroides. Hemos tenido mucha experiencia de que funciona, pero no hay estudios. Entonces, ahí nos quedamos. Y no sé si alguien alguna vez pagará estudios para eso. Y luego sí que hay una familia del Vites negundo, sí que hay mucho con el tema de tiroides. Y luego sí que había un de Vitis annus castus, un estudio para diabetes, o sea, para páncreas, que funcionaba bien. En ratas funcionó muy bien, pero no han seguido investigando. Quiero decirte que el protocolo médico creo que es que después de experimentar en ratas debería ser en células humanas y luego en humanos. Pero al final aquí estamos hablando, yo lo digo claramente, o sea, los estudios los paga alguien. Entonces, si no interesa, no interesa. Y es verdad que no es lo mismo un principio activo que puedes elaborar en laboratorio, o sea, que puedes fabricar en laboratorio. O sea, si dijéramos, el principio activo es la casticina, venga, y esta se la puedo copiar y la puedo hacer a porrón y puedo hacer como la aspirina, mogollón, entonces hay negocio. Si tengo que usar toda la planta y tal, pues claro, es más costoso. O sea, yo hablo así de claro, pero es que es así, ¿no? Entonces, en menopausia quirúrgica es como, entiendo que no es solo que le han quitado el útero, sino que le han quitado ovarios. Para mí sería decir, bueno, puede ayudar a proteger el resto de glándulas, pero claro, ya no va a poder hacer el trabajo específico, ¿no? Sobre los órganos sexuales, ¿no? ¿Me preguntas a mí ahora? Como ha hecho esa pregunta, yo contesto, pues, te pregunto confirmación, claro. Hombre, a ver, de mi ignorancia o de mi intuición, obviamente si no tienen los órganos y ha habido una retirada, pues hay una pérdida de función. Y esa pérdida de función va a ser difícil que se reconstituya. Si no está el órgano, la función no existe. Pero volviendo un poco al principio filosófico de que rodea esta conversación que estamos teniendo desde hace una hora, la planta es mucho más. La planta es mucho más que un principio activo, la planta es mucho más que una molécula. Entonces, obviamente, aquella función que vaya ligada directamente con un ovario que ya no existe, pues es difícil recuperar. Pero la información, la energética, que a lo mejor hace que se equilibre de alguna otra manera, más subliminal, quizás no tan físico, de un plano un poquito más etérico, más energético, que no quepa ninguna duda que hay que trabajar. Claro que mano No, hacer. Y a veces es verdad que hay mucho daño, o bien de tu linaje femenino, o de violaciones que has tenido, que hay mucho, en el cuerpo de la mujer hay mucha información que a veces, que no solamente a veces es a nivel físico, sino eso, a nivel energético, es que claro, yo pues eso, que me comunico con muchas mujeres, igual que tú también en consulta, hay mucho de fondo, hay mucho, y por lo que he visto eso, la Vites va directamente al tema sexual. Entonces siempre es como alguna inspiración te va a dar, alguna intuición te va a dar, lo tomarás un mes, lo tomarás 6, o lo tomarás 2, o ya está, ¿no? Igual, pero mal no te va a hacer, ¿no? Es que no... Y sobre todo cuando le estás metiendo la esencia floral, Lana, que Ya. actúan energéticos sobre todo. Al final una extirpación es una herida muy potente, de algo muy profundo. Entonces, bueno, un poco para evitar un trauma mayor, ¿no? En el cuerpo energético, pues si no lo había visto así, la verdad. Sí, yo creo que se ha hecho ya largo, lo vamos a ir dejando, no sé. La compañera que quiere preguntarte sobre acupuntura, como te puede preguntar por privado en tu Instagram, que te pregunte ahí, creo yo, porque no nos vamos a meter ahora en tema de acupuntura. Es que se abre otro melón. No es el tema, por respeto a la gente que está aquí, que hay 15 personas, luego esto se quedará grabado en IGTV y lo subiremos a YouTube. O sea, que te harás muy famosa, Juan Carlos. Me van a conocer la mariposa del bosque ahora, cuando vaya por ahí. Siempre está la mariposa naranja con Ginevites, siempre, desde el inicio. Pero es que cuando estaba creando el logo y el nombre, que también Ginevites fue como
por honrar que lo de Agnus Castus era para la castidad para el hombre, era el tema de Gine, que es mujer en griego, era como, ostras, se ha usado. Ah, bueno, la pregunta del siglo que estaba aquí también puesta, la de si, y con eso ya cerramos, claro. Bueno, que no se me olvide, estás invitado a irnos al bosque, donde te dé la gana, a una cueva muy chula que hay al lado de mi casa, a hacernos un ayuno de bitters un día entero a ver qué pasa. ¿Sabes? Ole. O sea, a pautarla en plan rollo, ¿sabes? Como planta maestra. Te invito a ir a un sitio precioso de la naturaleza, en silencio, y a hincharnos a Vitex, te lo juro. Coge el testigo. Suena Sí, bien, sí. suena la experiencia. La pregunta de, claro, yo cuando empecé, a mí me costó muchísimo, cuando empecé a dar a conocer la Vitex, la gente se asustaba, porque lo primero que encuentras en internet es que baja la libido. Entonces, claro, nadie quiere eso. Bueno, alguna gente igual sí que lo quiere porque siente que hay un exceso y le puede perturbar, pero la mayoría de personas, pues no, ¿no? Entonces hay una pregunta de decir, ostras, ¿por qué todo el tiempo, ¿no? Todo siempre se habla del tema de que baja la libido y tal, ¿no? Yo tengo mi respuesta, pero te dejaré a ti. A ver, todo muchas veces viene pues por el nombre que se dan a las cosas y por las leyendas y las fábulas y las tradiciones a veces malinterpretadas o interpretadas de forma sesgada. Claro. Entonces, claro, tú te pones a mirar un poco, a cotillar sobre los usos antiguos del Vitex y hay referencias, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que si los monjes lo utilizaban para esto, que si en la Grecia total, y muchas veces no hemos sabido interpretar lo que a lo mejor los antiguos nos querían decir. Eso pasa muchísimo. No digo que los antiguos no supiesen lo que hacían. Habrá de todo. Habrá supestería, habrá, bueno, cosas que no se sujeten o no se sustenten. Habrá un fondo de verdad muchas Pero es veces. que las mujeres no escribían. La historia de las mujeres no está escrita. Es que es así. Los hombres son los que escribían, ¿lo sabes? Y si lo Y que usaban luego para los monjes, pues para eso lo escribieron, para su uso. Ya está. Ujú. Y que luego encima hay un trabajo luego de traducción, con pérdida de información, ta, 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 ta. O sea, tú, por Libros que ejemplo, se han quemado, ¿no? Todos los claro, libros antiguos fueron quemados también. claro, tú coges las fuentes originales, a lo mejor, primero, habría que entenderlo en el contexto de su época, porque muchas veces lo que queremos es entender hoy lo que se escribió hace 500 años, y eso es imposible porque la mente ha cambiado. O sea, yo estoy harto ahora de ver películas de los años 80 que te tiras la mano de la cabeza y dices, pero ¿cómo, quién es el guionista de esto? Porque ahora mismo se sale del contexto. Y hace 30 años, pues, como, jaja, te reías y era algo como normal. O sea, y hablamos de un periodo de tiempo de 30 años. Imagínate, 500 años de Y de desfase, ¿no? 2000 años y demás. Cuando de Hipócrates ya lo recomendaba para problemas de útero. O sea, que Claro, 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 claro. He dicho 500 por irme a lo de los monjes de tal. Luego, los libros sagrados muchas veces se interpretan mal. No hay que claro, porque son interpretar. metáforas, cuentos a veces, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Es una forma de expresarse para que, bueno, pues es la forma que tenían. Entonces, si tú pretendes hacer una interpretación literal, pues no te estás perdiendo, no te estás enterando de nada. Y luego hay veces que, como pasa con los libros de alquimia, que estaba escrito para que la gente no se entere esa posta. Es una especie de lenguaje críptico donde o tú sabes de lo que está hablando o te está hablando del dragón, de la cabeza. Para que se demuestre que realmente hay un linaje de maestro tal, ¿no? Que no justamente para que no pueda cualquier persona usarlo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hemos arrastrado un poco el nombre de castus, de casto, de castidad, por ese uso que podría haber sido, buscando, quizás, vete tú a saber, la fiabilidad también de la realidad de ese mundo, que también habría que poner un poco en duda si efectivamente lo utilizaban para eso o para lo contrario, porque yo me he encontrado muchas plantas que en un principio dicen que para bajar no sé qué, luego te subía lo otro. O sea, que dices tú, a ver, ¿en qué quedamos? Entonces, claro, ¿en qué se traduce hoy a nivel científico? Pues que eso no se respalda. O sea, no hay nada que nos diga que, oye, que te baja el líbido, que esto va a ser un afrodisíaco potente o un anafrodisíaco potente. Sí que es cierto que, hombre, al trabajar con hormonas, su factor, no sé en qué tanto por ciento tendrá, pero no como para ser un problema y generarte dudas al respecto del uso por si a ver si vas a tener pues un bajón de deseo sexual. El nombre ha hecho un flaco favor a la fama de la planta en ese sentido. Que tiene, claro que sí. Claro, ¿no? A los usos, que tampoco hemos hablado de los usos, ¿eh? Pero bueno. Quien tenga dudas que pregunte generitas o que lo mire porque usos tiene un montón. Y la experiencia real, o sea, sin yo decir nada, o sea, de tantos años de feedback, es que la gente dice, pues sí, tengo más deseo sexual. Lógicamente, si te encuentras mejor, va a ser más fácil. Y si tienes las hormonas que corresponden, pues
pues también, ¿no? Porque al final son hormonas sexuales y su función, por mucho que esté muy evolucionado, biológicamente es que tenga relaciones sexuales para reproducirnos, así de simple. Entonces, en general, hombres y mujeres aumentan la fertilidad y aumentan el deseo, en general. Vaya, la gente que estamos en Ginete estamos todos muy bien de deseos, ya te lo digo. O sea que... Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y espero que nos encontremos, de verdad, que para mí es un gran placer poder compartir con alguien estas inquietudes y hasta pronto. Se queda grabadito, así que nos vemos pronto. Ha sido gustoso. Chao. Bien.